Chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? ¿Se ve en mi pantalla? Gracias. Ya, vamos a empezar la primera parte. Primero pedirles disculpas del viernes. Ha habido un error en el horario. Yo también me confundí y creí que era a las 6. Ya, entonces vamos a hacer la primera parte hoy día y la segunda, lo que es oxigenoterapia, lo completamos mañana. Hoy día hacemos esta primera parte y el seminario que nos toca para no atrasarnos. Vamos a empezar con enfermedad de membrana hialina, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Se va a dividir, van a ser múltiples patologías que nos van a ocasionar ese síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Ahora tocamos enfermedad de membrana hialina, el cual, como sabemos y hemos dicho, es una patología propia del prematuro, ¿no? Ya sea el prematuro extremo o el prematuro tardío. Pues se va a causar por la inmadurez pulmonar y también porque no va a haber una adecuada cantidad de surfactante, ¿no? O si va a haber, no va a ser el surfactante que va a funcionar. ¿Esto qué va a provocar? La dificultad o insuficiencia respiratoria, que puede ser ni bien nace el bebé o después del nacimiento. Esto va a depender, ¿no? Si es un prematuro extremo, va a ser, o sea, ni bien nace, inmediatamente se produce este síndrome de dificultad respiratoria. Si es un prematuro ya de más semanas, puede tener un surfactante, pero en escasa cantidad, que se va a ir agotando conforme pasa el tiempo, ¿no? El objetivo de este manejo moderno, ¿no? Que ahora se usan las últimas guías, es maximizar la supervivencia y disminuir las complicaciones, ¿no? Y la principal complicación, además de la fuga de aire, pero lo principal que vemos es la displasia broncopulmonar, ¿no? Que ya lo hemos mencionado cuando hemos hecho lo que es recién nacido prematuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero ya sabemos que tiene que haber un cuidado prenatal, ¿no? La mamá debe de tener o realizar todos sus controles prenatales. Y en la parte ya médica, lo que nosotros hacemos es se administra sulfato de magnesio, ¿no? En las mujeres que van a tener una amenaza de parto prematuro inminente antes de las 32 semanas. ¿Esto por qué? Porque tiene claros beneficios, ¿no? Primero, va a disminuir lo que es la incidencia de la parálisis cerebral en un 30% aproximadamente, ¿no? Aunque aún esto está en estudio, sus beneficios a largo plazo todavía no están claros, ¿no? Aparte de esto, en el prematuro, ¿qué más tenemos que hacer? Es, como hemos dicho, ¿no? En aquellas mujeres que tienen amenaza de parto prematuro antes de las 34 semanas, administrar los corticosteroides, ¿no? Esto va a reducir no solamente el síndrome de dificultad respiratoria, sino también la enterocolitis necrotizante y la hemorragia intraventricular. Pero tiene que ser en las gestantes que tienen esta amenaza de parto prematuro antes de las 34 semanas. Ya, o sea, si ya tiene 35, no tiene sentido que yo le ponga, porque los corticosteroides no solamente nos ayudan, también tienen efectos secundarios. Por ejemplo, puede ser que haya un menor crecimiento de lo que es el perímetro cefálico, una menor ganancia de peso, ¿no? Entonces tiene efectos secundarios que por eso se ha demostrado que solamente en las gestantes con menos de 34 semanas deben de administrarse. Se puede repetir este curso de corticoides. Si digamos, yo tenía la amenaza de parto prematuro, le coloco los corticoides y logro tocolizar, logro controlar y no se da este parto, sí puedo repetir otra vez este curso de corticosteroides, pero cuando esta edad gestacional es menos de 32 semanas, ¿no? Y si es que esto se administra 1 o 2 semanas antes, ¿no? Eso sí puedo poner un segundo ciclo de corticoides. En la estabilización en la sala de partos, ¿no? Para los bebés que son prematuros, pero ya sabemos, ¿no? Que respiran espontáneamente, frecuencia cardíaca más de 100, podemos usar el CPAP, ¿no? En lugar de intubar al bebé. Va a reducir la lesión en los pulmones y el riesgo de la displasia broncopulmonar. Además, ¿qué hacemos en estos bebés prematuros? Usamos, ¿no? Bolsas de polietileno, los gorros, ¿no? En menores de 32 semanas, el calentamiento y humidificación de los gases que vamos a utilizar, ¿no? En la sala de parto, si vamos a usar oxígeno, hay que calentar, humidificar. Sabemos también que los bebés que están en apnea o presentan frecuencia cardíaca menos de 100, hay que intubarlos para
que se logren estabilizar después de que hemos hecho toda nuestra secuencia de RCP que ya la sabemos. Igual, ¿no? Ya para que no lo olviden, las bolsas de plástico o polietileno y los gorritos en los bebés prematuros. Entonces, la enfermedad de membrana hialina es la enfermedad más frecuente en los recién nacidos prematuros, ¿no? La enfermedad de membrana hialina no vas a encontrar en los posttérminos, ¿no? Es una causa de déficit, la causa va a ser el déficit del surfactante pulmonar, que ya sabemos que es una sustancia tensoactiva, que se produce por los neumocitos tipo 2, ¿no? Esta va a aumentar su incidencia inversamente respecto a la edad de gestación, ¿no? Va a afectar hasta un 60% de los menores de 28 semanas, 15 o 20% entre los 32 y 36 semanas. Ahora, mencionan un 5% después de las 37 semanas mínimo, ¿no? ¿Y en qué casos puede darse este déficit de surfactante? Cuando hay un síndrome de aspiración meconial, ahí sería un bebé a término, o en el caso de neumonías congénitas, sí se ha reportado que hay consumo de este surfactante, ¿no? Entonces, eso sería que es lo mínimo, pero para tu examen, para que tú lo tengas muy claro, déficit de surfactante, enfermedad de membrana hialina, patología del prematuro. Entonces, habiendo un déficit de surfactante, se va a aumentar la tensión superficial. Esto va a disminuir, ¿no?, la compliance pulmonar, causando los signos y síntomas de lo que es el síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Va a estar polipneico, va a haber una respiración superficial, ¿no? Además, también va a presentar edema, va a haber un edema y todo esto va a provocar lo que es la enfermedad de membrana hialina. Va a disminuir la capacidad residual funcional, ¿no? Puede provocar una telestasia y todo esto, ¿qué va a hacer? Todo esto va a hacer que haya una alteración en la relación ventilación-perfusión, ¿no? Entonces, cuando ya hay una alteración en esta relación ventilación-perfusión, vamos a encontrar lo que es la hipoxemia, la acidosis, ¿no? Y va a haber una vasoconstricción pulmonar. ¿Cómo voy a encontrar eso de la hipoxemia y la acidosis? Cuando yo haga un examen de AGA, ¿no?, de gases arteriales. Entonces, en la clínica, ¿no?, nace el bebé y, como les digo, ¿no?, o sea, puede ser que se presente inmediatamente, nace el bebé, ¿no? Eso es cuando es un prematuro extremo, o puede presentarse posteriormente, ¿no? Como estamos viendo acá, puede tener un pico entre las 48 a 72 horas porque va a haber el consumo de este surfactante. Y generalmente se resuelve hacia los 7 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a haber acá? Una dificultad respiratoria severa, no puede ir de leve, moderada a severa. El murmullo vesicular va a estar disminuido, esto es importante, o sea, no es de que no voy a encontrar ruidos agregados, tampoco va a estar abolido o ausente, ¿no? Va a estar disminuido nada más. Puede haber edema periférico, puede estar pálido el bebé, los pulsos periféricos pueden estar débiles y lo que yo voy a observar, ¿no?, que es un bebé que tiene un aspecto inmaduro. Acá lo que va a entrar en todo lo que es síndrome de distrés respiratorio, que ahora sí esto va a ser tarea para ustedes, para el día viernes, que lo tengan que saber bien, es la escala de Silverman-Anderson, ¿ya? ¿Qué parámetros se evalúa para dificultad respiratoria y cuál es el puntaje? Eso lo tienen que saber. Eso vamos a hacer en los casos clínicos. La radiografía, ¿no?, va a tener diferentes grados, pero lo importante, que no te voy a pedir que aprendas el grado 1, 2, que cómo es, ¿no? Pero sí acá ves, ¿no?, cómo más o menos va a ir evolucionando, ¿no? Desde un patrón de vidrio esmerilado, que es lo característico en esta enfermedad, un patrón retículo nodular, ¿no? Puede haber granulación y broncograma aéreo, como ven acá. Eso también lo vamos a ver en la práctica acá, ¿no? Un broncograma retrocardíaco en este caso. Y el grado severo, que va a ser este pulmón blanco, ¿no? Cuando tú ves este pulmón dices, ay, este es un grado severo de enfermedad de membrana hialina. En la prevención, los controles prenatales, ¿no? Evitar infecciones, todo lo que te dé amenaza de parto prematuro. Y si en caso ya tengas esta amenaza de parto prematuro y tiene menos de 34 semanas de edad gestacional, tus corticoides, dexametasona o betametasona. Tocolíticos, yo no voy a entrar en esa parte porque eso es lo que ustedes ven en obstetricia, ¿no? Nifedipino, hidratación, no sé qué es lo que usa. El manejo,
¿no? De esta enfermedad de membrana hialina, lo primero que vamos a usar va a ser el oxígeno, ¿no? El oxígeno puede ser de forma en CPAP, en ventilador mecánico, oxígeno a flujo libre, oxígeno por HUD o casco, ¿no? Dependiendo cómo esté tu bebé. Y el surfactante exógeno, ¿no? Que es lo que podemos administrar nosotros y que esto es lo que ha hecho que disminuya mucho la mortalidad y podamos sacar adelante a bebés prematuros, incluso más pequeños, no extremos. El uso del surfactante que debe estar disponible en todos los hospitales. Entonces, acá más o menos esto es un manejo de cuándo voy a usar solo CPAP, cuándo voy a poner surfactante, ¿no? El CPAP, ya sabemos que el requisito es una frecuencia cardíaca de más de 100 y que el bebé ventile por sí solo, o sea, no es que no respira, tiene que tener una respiración espontánea. Sí, puede tener dificultad respiratoria, sí, pero respira espontáneamente, respira solo. Entonces, hay dos maneras de administrar. Esto de acá del FIO2, 0.4, del pH, esto no te voy a preguntar, no te voy a exigir porque no vas a estar tú en manejo, no va a ser en una unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Si estarías haciendo la especialidad, ahí sí tienes que saber cuándo va a entrar a CPAP, cuándo va a ir a ventilador, cuándo hablo de un fracaso, ¿no? Del uso de CPAP. Pero lo que sí tienes que saber es lo siguiente. Primero, que lo ideal es ser lo menos invasivo con el bebé, ¿no? Entonces ya hemos dicho, si el bebé respira espontáneamente y tiene una frecuencia cardíaca de más de 100, voy a usar el CPAP. Estoy usando CPAP y veo que requiere gran cantidad de oxígeno. Le hago un control de una gasometría arterial y veo, ¿no? Que está en acidosis, ¿no? O está en hipoxemia, o le hago una radiografía de tórax y veo que sí está afectado este pulmón, entonces lo que voy a hacer es administrar el surfactante exógeno. ¿Ya? ¿Cómo voy a administrar? Aquí está, ¿no? La terapia de surfactante se considera necesaria la intubación como parte de la estabilización, eso ya sabemos, ¿no? O sea, si nace tu bebé y no tiene esfuerzo respiratorio, es prematuro extremo, ¿no? Lo vas a intubar, le vas a administrar el surfactante, ¿no? Lo ideal es intubo, administro el surfactante y lo ideal sería que lo pueda extubar, o sea, que lo pueda retirar de este tubo, no conectarlo al ventilador mecánico, sino colocarlo así, con mis requisitos que hemos visto. Si se puede, en buena hora, ¿no? Pero hay casos en los que no. Entonces yo intubo al bebé, coloco el surfactante y lo tengo que colocar a ventilador mecánico, ¿ya? Hay tres tipos de surfactante, ¿no? Que están disponibles, pero eso es en Europa, ¿no? Uno es el Veracta, el Survanta, el Bobactam y el otro el Poractam, ¿no? El Curosur. Lo que nosotros usamos es el Survanta, eso es lo que está disponible en todos los hospitales, ¿no? La dosis ahí la tienen. Lo más fácil de acordarnos del surfactante es 4 cc por kilo. Eso sí lo tienes que saber porque esto te van a preguntar cuando estés rotando alojamiento y te digan que vas a ir a atender un prematuro. Entonces tienes que llevar tu surfactante. El surfactante se mantiene refrigerado, pero el momento que lo llevas en tu coche, ¿no? En tu incubadora ahí en tu coche, donde tienes todos estos medicamentos. Y se supone que tú tienes un ponderado aproximado de ese bebé, ¿no? Le preguntas antes al ginecólogo, ¿no? ¿Cuánto es el ponderado fetal? Si te dice, digamos, 2 kilos, ya 2 por 4, 8 mililitros. Si te dice 1 kilo porque es pequeñito, 4 mililitros le vas a administrar de surfactante. ¿Ya? Eso es importante saber que de Survanta, que es el surfactante que usamos en todos los hospitales, esa es la dosis. 4 mililitros por kilo. De los demás, ahí tienes las dosis, si quieres lo puedes aprender, pero es importante del Survanta. ¿Cómo voy a administrar? A ver, esto lo vamos a leer rápido. Este es un bebé menos de 30 semanas, sí o sí vas a administrar surfactante, ni bien nace el bebé, o sea, sí o sí va a requerir surfactante. Si es más de 30 semanas, va a ser de acuerdo a su evolución, de acuerdo a cómo esté cuando lo hayas llevado a la UCI, ¿ya? Hay dos tipos para administrar el surfactante. Uno es con el tubo endotraqueal, ¿cierto? Nace el bebé, intubas, administras el surfactante, si todo está bien,
le quitas el tubo, lo extubas y lo colocas al CPAP. Eso es uno. Otro es que va a permanecer intubado, ¿no? Esa es una forma. La Insure es la primera que les digo. Intubo, coloco surfactante y extubo. Otro es este método LISA, ¿no? Que es el menos invasivo, pero que también tienes que tener mucha destreza, ¿no? ¿Por qué? Porque en este método LISA, lo que vas a hacer, aquí está, es con una sonda nada más. Con una sonda vas a, no sé si llamarlo intubar, pero es como que vas a intubar con la sonda y por ahí vas a administrar el surfactante, ¿no? Entonces, igual vas a realizar la laringoscopía, vas a colocar tu sonda y vas a administrar el surfactante, retiras la sonda y lo puedes colocar así. Ese es el segundo método LISA. ¿Ya? Entonces esas dos formas, Insure y ELISA. ELISA es el menos invasivo porque obviamente la sonda no va a lesionar, ¿no? Es muy pequeño, pero como te digo, tienes que tener la destreza, ¿no? Porque si vas a administrar el surfactante al esófago, entonces no vas a tener ninguna mejoría en la parte pulmonar. Puedes administrar 2, 3 dosis incluso de surfactante si es que persiste con su dificultad respiratoria recién nacido, o requieren cantidades altas de oxígeno, ¿no? FiO2 altos. Y obviamente ya has excluido otros problemas. Esa es la parte de síndrome de distrés respiratorio, que en enfermedad membrana hialina, chicos, que vamos a hacerlo como caso clínico para que se entienda mejor. Pero es importante que para el viernes revisen. La otra parte de síndrome de distrés respiratorio es la taquipnea transitoria del recién nacido, ¿no? Que también se le conoce como pulmón húmedo o distrés respiratorio inexplicable del recién nacido, ¿no? Antes se le decía tipo 2, ¿no? Un síndrome de distrés respiratorio tipo 2 o mala adaptación pulmonar. Es una causa común de dificultad respiratoria en recién nacidos de término o en los prematuros tardíos, ¿no? Tiene una condición benigna y se va a autolimitar, ¿no? O sea, se va a resolver solo más o menos en 72 horas, ¿no? Es un trastorno pulmonar del parénquima en el cual va a haber edema pulmonar, que va a ser, ¿por qué? Porque no ha habido una adecuada reabsorción del líquido alveolar fetal, ¿no? Entonces, ¿en quiénes se va a dar más, no? En aquellos recién nacidos de partos por cesárea que no han tenido trabajo de parto. En ellos va a ser más frecuente, ¿no? En los que nacen por cesárea. O en aquellos partos que son muy rápidos, ¿no? Me he olvidado el nombre, como precipitados, ¿no? En los partos precipitados también en ellos puede haber. O sea, no es exclusiva de la cesárea, pero sí es más frecuente, ¿no? Si en tu caso clínico te viene cesárea, un bebé que es a término o prematuro tardío y que empieza a tener, ¿no? Taquipnea, y ahorita vamos a ver todos los demás signos y síntomas, entonces te vas a inclinar más a una taquipnea transitoria del recién nacido, ¿no? Que se va a autolimitar y es benigno. Entonces va a haber una distensión de los espacios intersticiales porque va por el líquido, ¿no? Pulmonar, que va a condicionar un atrapamiento del aire y una disminución de la distensibilidad pulmonar. Entonces, se dice que va a ser por un retraso de la eliminación del líquido pulmonar por ausencia de compresión torácica, ¿no? O sea, cuando no va a haber contracciones. Cuando hay una hipersedación materna, también han reportado casos, y aumento del líquido inspirado en cuadros de aspiración de líquido amniótico claro, ¿no? Entonces, generalmente vamos a decir que va a ser un retraso en el proceso de la adaptación pulmonar a la vida extrauterina, ¿no? Entonces, no va a haber una adecuada adaptación. ¿Por qué? Por la persistencia de este líquido pulmonar. Alteración del aclaramiento pulmonar. ¿Por qué? Exceso de líquido pulmonar, nuevamente les digo, que va a causar una disminución de la compliance, ocasionando una taquipnea compensatoria, ¿no? Para tratar de eliminar ese líquido. Va a haber líquido en los linfáticos peribronquiales, intersticio, que puede ocasionar un colapso parcial bronquiolar, y esto nos va a ocasionar un atrapamiento aéreo que vamos a ver en la radiografía. Va a condicionar una alteración en la ventilación-perfusión, igual que en la membrana hialina, ¿no? Ocasionando una hipoxemia. Por el edema alveolar va a haber una disminución de la ventilación, entonces puede haber hipercapnia, ¿no?
Es la causa más común y hemos dicho de dificultad respiratoria en los que son a término o prematuros tardíos. Los factores de riesgo, el principal, el parto por cesárea. La diabetes materna también puede condicionar y la obesidad de la mamá puede ocasionar una taquipnea transitoria, ¿no? El asma materna, ¿no? Se ha informado, ¿no? En los últimos estudios que también es un factor de riesgo. ¿Por qué? No lo han mencionado, pero la diabetes sí. En cuanto a la clínica, generalmente es algo que se va a presentar desde el nacimiento o posteriormente en el periodo de adaptación, ¿no? Va a estar lo principal, ¿no? Va a ser la taquipnea, que puede llegar hasta ser 120 respiraciones por minuto, ¿no? Por eso su nombre es taquipnea. Ay, ¿qué está pasando? Ya. Aquí está una parte de lo que les decía de la escala de Silverman-Anderson, ¿no? Puede haber aleteo nasal, tiraje subcostal, intercostal, retracción sifoidea, disociación tóraco-abdominal, ¿no? Quejido, todos esos son los parámetros, ¿no? Que se van a presentar en todo lo que es síndrome de distrés respiratorio, no es específico. Pero en este caso, bueno, acá en esta bibliografía lo encontré como gruñidos expiratorios, pero sí pueden haber estertores, ¿no? Estertores, pueden haber roncantes, sí puedes encontrar la auscultación, ¿no? A diferencia de la enfermedad de membrana hialina, en el cual está disminuido nada más el murmullo vesicular, pero no encuentras estertores, no encuentras roncantes. Y como les decía, ¿no? Generalmente se resuelven en las 72 horas, ¿no? 72 horas ya el recién nacido está bien. Puede haber cianosis, sí, ¿no? Y requerimiento de oxígeno, o sea, de saturación. Esto de la taquipnea que puede persistir con una respiración superficial durante 3 a 4 días, sí, generalmente al tercer día se resuelve. Y en la radiografía que vas a encontrar, ¿no? Algo que es típico es el aplanamiento de los diafragmas, ¿no? Eso es lo más típico. Otro también que vas a encontrar son lo que llamamos la cisuritis, que acá no se observa bien, por acá, ¿no? Que se van a marcar las cisuras. Derrames pleurales, edema alveolar, eso ya en complicaciones, ¿no? Que vamos a encontrar. Es importante saber que acá no va a haber signos de consolidación, ¿no? O sea, lo demás va a estar relativamente limpio, salvo la cisuritis que estamos viendo, ¿no? Y el aplanamiento de los diafragmas o la horizontalización de las costillas, como pueden ver acá también, ¿no? Por el atrapamiento aéreo. El diagnóstico va a ser clínico, ¿no? Y se va a basar en la dificultad respiratoria que va a presentar el recién nacido a término o prematuro tardío, con este antecedente del parto por cesárea que no tuvo trabajo de parto o un parto precipitado. Y va a presentar todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Y se va a autolimitar y generalmente se va a resolver solo, ¿no? A las 72 horas de vida, o sea, no va a necesitar mayor intervención. Tal vez oxígeno, sí, cuando desatura, pero nada más. Se ha sugerido que la ecografía pulmonar es una herramienta precisa y fiable para el diagnóstico de taquipnea transitoria recién nacido, sí, pero hay que tener en cuenta que la ecografía, que si bien es cierto puede presentar todo lo que ven ahí, ¿no? Esas líneas B compactas, todo puede ver, pero es operador dependiente. Primero que no hacemos todos la ecografía, eso tiene que ser un radiólogo o alguien que sea experto en ecografías, ¿no? Y es operador dependiente. Entonces va a depender mucho de quién haga la ecografía para que te pueda confirmar el diagnóstico. El manejo, oxígeno, ¿no? Oxígeno, si es que desatura, ¿no? Tiene que estar en un monitoreo constante. ¿Qué más? En cuanto a los líquidos, como ya sabemos que no ha habido una adecuada absorción de los líquidos, del líquido pulmonar, entonces lo que mencionan las guías es que tendríamos que restringir un poco estos líquidos, ¿no? Durante el primer, segundo hasta tercer día de vida. Y ya sabemos dentro del manejo que si yo le quiero administrar leche a un bebé, tiene que tener una frecuencia respiratoria de menos de 60 por minuto. Si tiene de 60 a 80, puedo alimentarlo con leche, pero con una sonda, ¿no? Como estamos hablando de taquipnea, entonces si tiene más de 60, voy a administrar la leche con una sonda. Pero si tiene más de 80, voy a suspenderlo, voy a poner en NPO y solamente voy a dar hidratación endovenosa.
La prevención, bueno, controles prenatales, lo ideal sería, ¿no? Que las cesáreas todos hagamos trabajo de parto, ¿no? O sea, que no sea una cesárea programada, eso sería lo ideal. Pero no siempre se da. Bueno, oxigenoterapia lo vamos a ver, yo creo que mañana. El grupo que va a exponer, pues si pueden alistar sus diapositivas, chicos, y si tienen alguna pregunta, los escucho, por favor. Esto es así simple, para el día viernes, por favor, tiene que tener claro, ¿no? ¿Qué es enfermedad de membrana hialina? ¿Qué es taquipnea transitoria del recién nacido? Y el seminario que van a presentar, ¿no? ¿Está en los del seminario, por favor? Sí, doctora. Ya. Doctora, una consulta. En cuanto al viernes, ¿cómo va a ser la formación de los grupos? Yo creo que lo vamos a hacer por afinidad, ese momento. De acuerdo a cuántos estemos presentes, vamos a dividir ustedes por afinidad van a formar sus grupos y yo voy a llevar los casos clínicos. Entonces vamos a repartir ese momento, vamos a resolver primero en grupo y luego alguien del grupo saldrá, lo presentará, resolveremos todos para que no nos queden dudas de esta parte, ¿no? De síndrome de distrés respiratorio. Esto en este primer viernes. Gracias, doctora. Ya. Entonces vamos a hacer, ¿no? Lo que les dije, enfermedad de membrana hialina, taquipnea, síndrome de aspiración meconial, neumotórax, neumonía, para tener claro cuáles son las diferencias y cuando nos den un caso clínico podamos orientar al diagnóstico, ¿no? Ya, empezamos, por favor, chicos. Ya, doctora, buenas noches, compañero. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es síndrome de aspiración meconial, neumonía y neumotórax en el neonato. Bueno, para empezar vamos a hablar del síndrome de aspiración meconial, o también conocido como síndrome de aspiración líquido amniótico meconial. Vamos a ver, ¿no?, que este se va a definir como una dificultad respiratoria en recién nacidos a través del líquido amniótico teñido de meconio. Acá vamos a ver que el recién nacido, ¿no?, va a tener lo que es el líquido amniótico mezclado con el meconio, obstruyendo sus vías respiratorias. Vamos a ver, ¿no?, que este síndrome de aspiración meconial puede presentarse con diversos grados de gravedad. Puede ser desde leve hasta insuficiencia respiratoria mortal, ¿no? Entonces, como mencionaba, la asfixia y la aspiración de meconio van a ir de la mano, ya que si va a haber una aspiración de meconio, este puede causar asfixia y va a causar la clínica y este síndrome. Y vamos a ver que el paso del meconio al, a- al líquido amniótico, vamos a ver que este probablemente va a ser un evento de madurez fisiológica, ya que esta patología o suele darse en recién nacidos a término o post-término, ya que esto solamente, solamente en esta edad es cuando se va a eliminar el meconio y va a tener una madurez, ¿no? Una madurez del sistema nervioso central, por lo cual es poco frecuente que se presente en pretérminos, ¿no? En cuanto a la epidemiología, vamos a ver, ¿no?, que en lo que es Estados Unidos, la incidencia de síndrome de aspiración meconial va a variar de 0.1 al 0.4% de los nacimientos en general. Y vamos a ver, ¿no?, que en cuanto a la edad gestacional, vamos a ver que, como ya mencionaba, ¿no?, va a ser más frecuente en postérminos, sobre todo, ya que va a tener que tener una madurez fisiológica para poder eliminar el meconio y va a ser más o menos frecuente 16.5% a término y va a ser poco frecuente, sobre todo en prematuros, ¿no? O en menor a 34 semanas, sobre todo, ya que no van a eliminar meconio todavía. Bueno, vamos a ver, ¿no?, que dentro de los factores de riesgo para que se desarrolle esta patología, vamos a ver, ¿no?, que como ya lo voy a escribir más adelante, tiene que haber una hipoxia fetal o un sufrimiento fetal que va a ocasionar, ¿no?, que el feto produzca este meconio, ¿no? Como por ejemplo, una historia materna de parto prolongado, enfermedad hipertensiva del embarazo como una preeclampsia,
prolapso de cordón, presentación del cara del feto, una hipotensión, un abrucio placentario, y como ya mencionaba, ¿no? Más frecuente en postérmino, que ya han madurado, una insuficiencia uteroplacentaria, eh, y también, ¿no? Que el recién nacido sea pequeño para edad gestacional o que haya restricción del crecimiento intrauterino. En cuanto a la clasificación del síndrome de aspiración meconial, vamos a ver, ¿no? Que, bueno, generalmente la clasificación se va a dar en base al requerimiento de oxígeno que va a tener el neonato durante su tratamiento, ¿no? Vamos a ver que si va a ser leve, vamos a ver que necesita un FIO menor a 40% en menos de 48 horas. Si es moderado, un FIO mayor a 40% durante más de 48 horas. Y si va a ser grave, va a ser va a necesitar, ¿no? Un FIO mayor al 50%, por ejemplo, y va a ser durante más tiempo, ¿no? Como 48 horas o que tenga hipertensión pulmonar. También hay que recordar, ¿no? La composición del meconio. Esta va a ser un material estéril, ya que va a ser la primera deposición del neonato, pero aún así va a ser un importante medio de cultivo para algunas bacterias como Escherichia coli. También vamos a ver, ¿no? Que va a ser espeso, va a ser de color negro al principio, o puede variar, ¿no? A color verdoso y generalmente sin dolor, digo, inodoro, no va a tener olor. Y si va a oler, nos orientaría, ¿no? A una infección. También va a tener, ¿no? Lo que es glicoproteínas, lípidos y proteínas, ¿no? Que va a hacer que van a propiciar, ¿no? Que este meconio se pueda contaminar. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver, ¿no? Que la asfixia fetal va a llevar a la eliminación del meconio. Como ya les mencionaba, ¿no? Va a haber un evento que va a causar esta asfixia o esta hipoxia fetal, que va a hacer que el neonato elimine este meconio, ¿no? Se va a hacer en una etapa donde no debería ser. Acá el esfínter anal se va a relajar, por lo cual se va a eliminar el meconio. Esto va a causar que se baje el pH y la presión arterial del oxígeno del feto. Y al momento de hacer respiraciones profundas, durante estos esfuerzos respiratorios, el feto va a aspirar, ¿no? O lo que es este meconio, sobre todo por la nariz y la laringe. Vamos a determinar, o lo que va a ocasionar esto es obstrucción de la vía aérea e irritación química o neumonitis, como ya voy a explicar ahora. Acá otro esquema, ¿no? De cómo es la fisiopatología. Como ya mencionaba, ¿no? Una hipoxia intrauterina o una hipoxia, un sufrimiento fetal, va a causar lo que es la producción de líquido amniótico meconial o que el líquido amniótico se mezcle con el meconio. Esto va a causar que el feto aspire el meconio. Y vamos a ver, ¿no? Que esto puede ser en grandes cantidades, como grandes tapones, y esto va a obstruir lo que es las vías respiratorias superiores, ¿no? Y bueno, en el caso de que sean partículas o pequeñas partes, puede obstruir las vías respiratorias inferiores. Esta obstrucción puede ser parcial puede ser parcial, incompleta o completa, ¿no? Vamos a ver que si va a ser completa, va a producir lo que es una atelectasia y un cortocircuito de derecha a izquierda. Vamos a ver que si es incompleta, va a causar, ¿no? Una obstrucción valvular, va a hacer que el aire entre pero que no salga, lo que va a causar un neumomediastino, un neumotórax posteriormente. Vamos a ver que esto, a los exámenes de laboratorio, como por ejemplo haga electrolitos, se va a manifestar, ¿no? Como una acidosis metabólica, una hipercapnia, una hipoxia también, ¿no? Y acá también, ¿no? Tenemos otro esquema que es que como el meconio, ¿no? Al momento de entrar al árbol bronquial, va a causar una obstrucción aérea. Va a causar una obstrucción de la aérea, una inflamación química, ya que el meconio va a irritar las células de los alvéolos, los hemocitos tipo 2, lo que va a inactivar el surfactante, ¿no? Y lo que va a causar atelectasias. Y finalmente no va a haber una alteración de la ventilación, perfusión, una hipoxia y finalmente una complicación que va a ser la complicación más frecuente, la hipertensión pulmonar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver, ¿no? Que estas van a comenzar inmediatamente después del parto, ya que al momento de nacer es cuando se ve esta patología, ¿no? Ya que no se va a presentar días después, ¿no?
Vamos a ver, ¿no? Que va a haber un aumento de frecuencia respiratoria y retracción en estos primeros 5 minutos de vida, ¿no? Va a haber lo que es síntomas de distrés respiratorio. Puede haber también un tórax abombado sobreextendido o incluso tórax en tonel. Vamos a ver, ¿no? Que acá el recién nacido va a tener un estado de madurez que se va a manifestar, ¿no? Como ojos abiertos, uñas largas, o también lo que es signos de tinción por meconio, ¿no? Ya que las uñas, el cordón umbilical o el vérmix puede estar teñido, ¿no? De esta coloración del meconio. También vamos a ver, ¿no? La auscultación, roncos estertores y crepitantes, expiración prolongada, cianosis o una hipertensión pulmonar persistente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, recalcando, ¿no? Como ya mencionaba, va a haber evidencia de líquido amniótico teñido en meconio, sobre todo en vérmix, en uñas, y esto nos va a decir, ¿no? Que ya el recién nacido ya estaba expuesto ya muchas horas a lo que es el líquido, bueno, a lo que es el meconio, ¿no? También puede haber un antecedente, ¿no? De asfixia perinatal, y el recién nacido puede tener restricción al crecimiento fetal, como vemos en la imagen, o también posmadurez, ya va a ser postérmino. En cuanto a los hallazgos pulmonares, vamos a ver, ¿no? Como ya les mencionaba, va a haber síntomas de dificultad respiratoria, lo que es el aleteo nasal, uso de músculos accesorios, retracción costal, entre otros. También va a haber fuga de aire pulmonar e insuficiencia respiratoria. En cuanto a la evolución, o lo que se debe hacer al principio, la evaluación y el manejo inicial, es primero solicitar una radiografía de tórax, sobre todo para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Con neumonía o con una sepsis o con malformaciones eh, que puede tener el neonato. También se debe solicitar una ecocardiografía, ya que esto se va a hacer más que todo para determinar si hay una hipertensión pulmonar persistente o si va a haber un shunt de derecha a izquierda, como mencionaba. Y también, ¿no? Si se puede iniciar cultivos y iniciar antibióticos empíricos, ¿no? Ya que generalmente esto bueno, ya va a estar lo que es el líquido amniótico con el meconio va a estar colonizado, ¿no? Por bacterias. Y evaluación para la oxigenación, ¿no? Ya que debe recibir oxigenación en base a su estado, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver, ¿no? Que, como ya mencionaba, ¿no? Primero se debe evidenciar lo que es el líquido amniótico teñido de meconio en el bebé, los signos que ya les mencioné. Los rasgos radiográficos, al momento de ver la radiografía, vamos a ver, ¿no? Que van a haber ciertos patrones que van a ser característicos de este síndrome. Vamos a ver, ¿no? Que si el lactante puede ser, si el lactante va a ser intubado, también ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? Que el meconio está en la tráquea. Y vamos a ver, ¿no? Que puede haber sufrimiento fetal, va a haber la presencia de líquido amniótico meconial, presencia de meconio en la tráquea, síndrome de dificultad respiratoria. Como ya mencionaba, ¿no? Los datos de posmadurez y presencia de líquido amniótico en las uñas, en vérmice, entre otros, y la imagen radiológica. Bueno, en cuanto a la radiografía, vamos a ver, ¿no? Como ya se mencionaba, puede estar parcial o totalmente obstruidas las vías respiratorias. Por ejemplo, en la imagen que tiene flechas, bueno, vamos a ver, ¿no? Que las flechas van a señalar zonas de radiopacidad algodonosa, que nos van a hablar de una hiperinsuflación. También vamos a ver, ¿no? Una hiperinsuflación en lo que es el pulmón izquierdo. Y las flechas van a señalar lo que es la radiopacidad algodonosa, que nos va a hablar de zonas donde hay donde hay obstrucción, ¿no? En cuanto a las figuras, imágenes de la derecha, vamos a ver, ¿no? En la figura A, vamos a ver que es un recién nacido intubado, y se va a observar lo que es una hiperinsuflación, por eso está de color medio blanco. En la imagen B, lo que se ve es, hay una mayor hiperinsuflación todavía que en la imagen A. Incluso no se podría hablar, ¿no? de una obstrucción parcial. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, vamos a ver, ¿no? Que, como ya les mencionaba, ¿no? Va a haber una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, y esto va a ser debido, ¿no? al cortocircuito de derecha-izquierda, y bueno, a la alteración de la respiración en el neonato, ¿no? También puede haber, ¿no? Una hipercapnia, y todo esto va a estar presente, ¿no? En el examen
gases arteriales. En el diagnóstico diferencial vamos a ver, ¿no?, que la taquina transitoria puede ser también una patología que, bueno, tiende a tener, que se puede considerar, ¿no? O una neumonía, ¿no? Sobre todo una neumonía, ya que también va a ser de causa infecciosa. También un síndrome de dificultad respiratoria, ya que, y todo lo que conlleva esto, ¿no? Lo que es una enfermedad de membrana hialina, entre otros, ¿no? O un neumotórax. En cuanto al tratamiento de este síndrome, vamos a ver, ¿no?, que va a ser en base al estado de gravedad del paciente. Vamos a ver, ¿no?, que si es leve o moderado, la oxigenoterapia se va a dar con una cámara cefálica y un FiO2 del 40% o menos, ¿no? Y esto va a ser en base al pH y a los gases arteriales. En las formas graves vamos a ver, ¿no?, que se debe ya tener en cuenta la asistencia ventilatoria y sobre todo, ¿no?, si la presión parcial de CO2 es mayor a 60 o 65 milímetros de mercurio, o si el pH es menor de 7.2, nos va a hablar de una acidosis, que ya nos está hablando que hay un compromiso hemodinámico severo. Y se debe también dar, ¿no?, antibióticos por el riesgo de infección. Y en algunos casos, ¿no?, usar, por ejemplo, vasodilatadores como óxido nítrico inhalado, o en casos severos o ya que no respondan a anteriores medidas, es la oxigenación con membrana extracorpórea, ¿no? Entonces, como ya mencionaba, se debe llegar a una saturación objetivo preductal de 95 a 98% a nivel del bar. Si es una enfermedad leve o moderada, un FIO de 40 al 50%, usando cánula binasal o cámara de alto flujo. Y si es una enfermedad grave, un FIO2 mayor al 50%, ¿no? O sea, y en estos casos se puede usar el CPAP o ventilación mecánica. Y como ya mencionaba, ¿no?, también se puede usar en algunos casos, por ejemplo, el sildenafilo o óxido nítrico o surfatante, ¿no? Y lo que es los antibióticos, que más que todo para cubrir lo que el microorganismo más frecuente, ¿no?, que es E. coli, que puede darse con ampicilina, con amicacina o ampicilina con gentamicina, ¿no? Ya. Continuando con la exposición, bueno, vamos a hablar acerca de la neumonía neonatal. Siguiente, por favor. La neumonía viene a ser una infección neonatal que va a representarnos un porcentaje significativo de morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, se va a dividir en tres, que es de aparición temprana, tardía y la que es asociada a ventilación. En la temprana es cuando la aparición de síntomas es antes de las 72 horas de edad. Puede deberse más que todo a la aspiración intrauterina de líquido amniótico infectado, también como una transmisión transplacentaria del organismo de la madre hacia el feto, y la aspiración de líquido amniótico que esté infectado, que puede ser durante el nacimiento o después del nacimiento. Cuando el recién nacido va a aspirar organismos que están colonizados de la vagina de la mamá, esto va a llevarnos a una colonización respiratoria. De aparición tardía es cuando los síntomas aparecen de las 72 horas a más de edad y es por más que todo dos causas que son los recién nacidos provenientes de la comunidad, que se da por una transmisión vertical materna, ya que esta colonización va a evolucionar hacia una infección posteriormente al recién nacido, y la otra es en los recién nacidos hospitalizados desde el nacimiento, en aquellos bebés que permanecen en el hospital, como en los bebés prematuros, que va a resultar de una transmisión de tipo horizontal y también que se puede dar por el contacto directo con el personal de atención. En el tipo de la neumonía asociado a la ventilación, esta ocurre con más de 48 horas de una intubación endotraqueal y también cuando la hipoxia que va a requerir tiene un incremento del FiO2 mayor del 20%. Y lo que se encuentra en el recién nacido es una fiebre de 38 grados, una leucocitosis o leucopenia y también puede presentarse secreciones purulentas. Siguiente, por favor. Ya, en la patología vamos a ver la neumonía bacteriana y la viral, más que todo. La bacteriana es porque se va a caracterizar una inflamación a nivel de la pleura, va a haber destrucción del tejido broncopulmonar y va a haber un exudado que se va a encontrar dentro de los alveolos y los bronquios o bronquiolos también. Las bacterias más que todo se almacenan en los espacios intersticiales, los alveolos, los bronquios y los bronquiolos. Y en la que es una neumonía de tipo viral, va a causarnos una neumonía de tipo intersticial.
Siguiente. Ya. Dentro de la epidemiología, ahora en el 2023, bueno, se ha reducido lo que era en el 2022, que era de 9,60, si no me equivoco, por ciento, en menos de un año. Ahora está en 8,59% en la edad de menos de un año. La incidencia que se estima a nivel mundial en neumonía es menos del 1% en los bebés que son a término y hasta el 10% en aquellos bebés que son prematuros con un peso extremadamente bajo. Y 800.000 muertes neonatales que se puede evidenciar al año debido a las infecciones de tipo respiratorias, ¿no? Más que todo en los países en vías de desarrollo. Siguiente. Tenemos factores de riesgo. En la neumonía, primero en la aparición temprana, que va a ser la prematuridad y el bajo peso al nacer. También una corionemnitis materna, como la rotura prematura o la colonización materna, más que todo por el estreptococo del grupo B. Y la fiebre materna que se va a dar en el momento del intraparto. En la aparición tardía, también es un factor de riesgo de prematuridad y el bajo peso al nacer. En esta varía la ventilación mecánica invasiva, que se da en un periodo ya prolongado. También por el uso de agentes bloqueadores del ácido gástrico, como son los H2, los bloqueadores de histamina tipo 2, las anomalías de la vía respiratoria, como atresia de coanas, fístulas o malformaciones, una enfermedad pulmonar subyacente que de tipo grave, la hospitalización prolongada y también un deterioro neurológico. En la de tipo nosocomial, el factor de riesgo viene a ser una neumonía asociada a ventilación mecánica, o en casos que haya procedimientos invasivos como una intubación endotraqueal, ventilación mecánica y aspiraciones traqueales. Siguiente. Ya. Dentro de la etiología tenemos los patógenos bacterianos, los más comunes como el estreptococo del grupo B, la Escherichia coli, el Klebsiella, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus pyogenes y la Chlamydia trachomatis. Hasta los gram negativos, que son los más comunes, ¿no? Pero también podría haber Serratia, Enterobacter, Pseudomonas, la Listeria monocitogenes, que también es común, y Mycobacterium tuberculosis. En los patógenos de tipo viral, va a ser desde los virus del herpes simple, el citomegalovirus, enterovirus, el virus respiratorio sincitial, también el síndrome respiratorio agudo, que va a ser por el SARS-CoV-2, y otros como el virus de la influencia, de la parainfluencia o el adenovirus. En los patógenos fúngicos se encuentra más que todo la cándida y otros patógenos como el aspergilosis. Esta es una causa rara, ¿no?, que se va a ver. Y la terapia que reciben ellos son antibióticos o corticosteroides que tienen mayor riesgo de infección invasiva. Siguiente. En la clínica, en lo que es la neumonía de aparición temprana, se va a presentar dificultad respiratoria que puede iniciarse en el nacimiento o después de haber nacido. También se ve apnea, inestabilidad en lo que es la temperatura, taquicardia, y también puede evidenciarse aparte letargo, acidosis metabólica o la distensión abdominal, ¿no? La infección grave en los recién nacidos puede tener también una asociación con la hipertensión pulmonar. Y en la aparición tardía se va a ver apnea, taquipnea, dificultad respiratoria. El bebé va a tener mala alimentación, va a haber una distensión abdominal, ictericia, taquicardia, inestabilidad hemodinámica. Y estos bebés son los que dependen de un ventilador, ¿no? Y tienen mayor necesidad de requerir oxígeno o ventilador, o pueden llegar hasta tener secreciones traqueales purulentas. Siguiente. Dentro del diagnóstico, nos tenemos que apoyar de lo que es la clínica, también la radiografía y hasta llegar a los estudios de cultivo, ¿no?, microbiológicos. En lo que es la radiografía de tórax, más que todo se encuentra opacidades pulmonares, que puede ser de tipo bilateral, o hasta infiltrados que son focales, ¿no?, que se ve con un broncograma aéreo. Y los cultivos, tanto de sangre o los aspirados traqueales, también nos ayudan al diagnóstico, pero no son muy necesarios, al igual que los marcadores inflamatorios, como el recuento de los glóbulos rojos, ¿no?, que puede estar anormal, alto o bajo. Cuando hay una infección por el estreptococo del grupo B, más que todo se encuentra un patrón indistinguible de la membrana hialina, que se ve con el broncograma aéreo. Y en la cándida va a haber consolidaciones, más que todo en los niños que están afectados de una displasia broncopulmonar.
Y en la clamidia trachomatis va a haber infiltrados intersticiales de tipo bilateral con una hiperinsuflación pulmonar que se va a asociarse. En el Staphylococcus aureus, que más se relaciona con las neumatoceles, los abscesos, empiemas y los pioneumotórax. Y en la infección por carinia hay infiltrados difusos que se va a extender desde el hilio del pulmón hasta la periferia, en aquellos bebés que ya son gravemente enfermos, ¿no? Y su incubación es aproximadamente de 3 semanas. Siguiente. Para el tratamiento empezamos con cuidados de apoyo, que es mantener un ambiente térmico neutro, también mantener una buena oxigenación y perfusión, prevenir siempre lo que es la hipoglicemia y la acidosis metabólica, mantener en equilibrio siempre el estado normal de los líquidos y electrolitos. Y en los bebés hay que darles, ¿no? Si en caso requieren un soporte ventilatorio, de volumen o vasopresores, para mantener su oxigenación y su perfusión adecuada. Siguiente. Empezando con los antibióticos, la terapia empírica inicial en la de aparición temprana va a ser antes de los 7 días de vida. Lo que se usa más que todo lo de elección es la ampicilina y la gentamicina. En este caso, la ampicilina es más eficaz contra la estafilococos del grupo B y también la mayoría de streptococos como la Listeria monocytogenes y también algunos gram negativos. Aparte de la ampicilina y gentamicina, se puede usar la cefalosporina de tercera generación, que es muy buena para los gram negativos. Y en la de aparición tardía se va a usar en los niños, en los recién nacidos mayor de 7 días. La de elección es usar una ampicilina o vancomicina más un aminoglucósido que puede ser gentamicina o una cefalosporina, ¿no? La vancomicina en los recién nacidos cuando se va a usarse se usa más que todo en una neumonía adquirida en la comunidad, en el hospital, y también en aquellos que son resistentes a la meticilina, entre ellos que está el Staphylococcus aureus. Siguiente. El tratamiento cuando tenemos el diagnóstico de un cultivo positivo, la terapia con los antibióticos es de acuerdo a la susceptibilidad del patógeno, ya sea el estreptococo del grupo B, la Escherichia coli o la listeria, como la clamidia y el Staphylococcus aureus. En este tipo de tratamientos, la duración de esta debe ser, cuando no es no complicada, es de 7 a 10 días. Siguiente. Este es un tratamiento directo para el estreptococo del grupo B en recién nacidos y lactantes. En aquellos recién nacidos que tengan la edad gestacional menos de 35 semanas y con una edad postnatal menos o igual a 7 días, vamos a usar penicilina G, 50.000 unidades por kilogramo, por vía intravenosa, y también podemos usar en la edad postnatal mayor de 7 días. También usamos penicilina G 50.000 unidades por kilogramo intravenoso. Y en los bebés que tengan una edad gestacional mayor o igual a las 35 semanas y con una edad postnatal menor o igual a los 7 días, usamos penicilina G 50.000 unidades kilogramo, ¿no? Vía intravenosa por 10 días en este caso, y cuando hay una edad postnatal mayor a los 7 días, usamos penicilina G 50.000 unidades por kilogramo, y eso también es por 10 días. Siguiente. En caso de que la infección sea por Escherichia coli, la monoterapia va a ser con ampicilina. Y la elección de una terapia ya definitiva es de acuerdo a la susceptibilidad de esta bacteria. Cuando tenemos una cefalosporina de espectro expandido, lo que usamos son el cefotaxim, la ceftazidima o el cefepim. En otras bacterias que son de tipo gram negativos, más que todo usamos en los multiresistentes o en los productores de beta-lactamasas de espectro extendido, usamos el meropenem. Y en el Staphylococcus aureus, en el que es sensible a meticilina, usamos la napsilina. También podemos usar cefazolina. Y en la que es resistente a meticilina, usamos vancomicina. Y en la clamidia trachomatis, se usa la citromicina, 20 miligramos por kilogramo vía oral, y la eritromicina, 50 miligramos kilogramo, 4 dosis, ¿no? Durante 14 días. Siguiente. En el caso de la Listeria monocytogenes,
El tratamiento, el antibiótico es la ampicilina. Lo que varía son las dosis, ¿no? En los lactantes que son menor o igual a los 7 días de edad y en aquellos que no se ha excluido la infección del sistema nervioso cerebral, usamos ampicilina 300 miligramos por kilogramo vía intravenosa. Y en los que se ha excluido la infección del sistema nervioso central, usamos, si el peso es menos o igual a los 2 kilogramos, usamos 100 miligramos kilogramo por día intravenoso. Y en los niños que son mayores de 2 kilogramos, usamos 150 miligramos por kilogramo. Y en los lactantes de 8 a 28 días de edad, y en aquellos que no se ha excluido la infección del sistema nervioso central, usamos igual 300 miligramos por kilogramo vía intravenosa. Y en aquellos que se ha excluido la infección del sistema nervioso central es de acuerdo al peso, que es, si es menor o igual a los 2 kilogramos, es 150 miligramos kilogramo por día intravenoso, y mayores de 2 kilogramos, 150 miligramos kilogramo por día también intravenoso. Y en los restantes de 29 a 60 días, aún si no se ha excluido la infección del sistema nervioso central, usamos 300 miligramos kilogramo vía intravenosa. Y en los que se ha excluido la infección del sistema nervioso central son 200 miligramos kilogramo intravenosa en 4 dosis. Siguiente. Y este es el tratamiento para una presunta neumonía bacteriana, donde tenemos que tener un diagnóstico clínico para definir esta, acompañar tanto de radiografía o con cultivos que sean negativos, ya sea sangre, líquido cefalorraquídeo o si están intubados, una aspiración traqueal. La terapia antibiótica debe ser durante al menos de 48 a 72 horas, y lo que más se usa el tratamiento antibiótico es durante 7 a 10 días. Y en una neumonía bacteriana improbable, tenemos que identificar la etiología alternativa que esté causando los síntomas, ver si es una infección viral o el líquido pulmonar también es fetal retenido, y la terapia antibiótica empírica debe suspenderse después de las 48 horas en caso de que los cultivos sean negativos. Siguiente. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que es el neumotórax neonatal. Siguiente, por favor. Bien, como definición vamos a ver qué es la presencia de aire entre las pleuras visceral y parietal, y presupone, ¿no?, la existencia de una comunicación entre el espacio pleural y la atmósfera. ¿Esto qué quiere decir, no? Que va a haber una presencia de aire dentro de la cavidad pleural, y esta puede ser consecuencia de una lesión pulmonar o de la pared torácica, ¿no? Ahora vamos a ver que este aire va a ingresar en la cavidad pleural y va a comprimir lo que es el pulmón, y esto va a interferir con lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a presentar? Cuando hay una ruptura de la pleura visceral con la consiguiente entrada de aire en la cavidad pleural, lo que nos lleva es a que se va a interrumpir lo que es el correcto intercambio gaseoso, ¿no? Y en cuanto a las generalidades que podemos mencionar, es que el 1% de los de recién nacido va a término son asintomáticos, y en cuanto al cuadro clínico tiene relación con el tamaño del neumotórax y así como la ubicación de la velocidad de instalación y condición clínica del paciente, ¿no? Ahora, 10% de los neumotórax pueden ser bilaterales también. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la etiología, vamos a dividirlo en dos. Tenemos el neumotórax espontáneo primario y secundario. Y en cuanto al primario, vamos a ver que va a ser infrecuente, ¿no?, en la edad pediátrica, y generalmente se va a producir por una ruptura de una bula subpleural. En cuanto a lo que es el secundario, va a estar asociado a enfermedades pulmonares. Y en el recién nacido, la causa más frecuente es lo que es el síndrome de membrana hialina, como ya lo vimos. Y en segundo lugar, tenemos lo que es el síndrome de aspiración meconial, ¿no? Y ya se habló de esto. Ahora, en cuanto a lo que es en la edad pediátrica, la aparición de neumotórax espontáneo se va a correlacionar con lo que es la existencia de una enfermedad pulmonar subyacente. Y tenemos varias, ¿no? Tenemos quistes broncopulmonares, asma, fibrosis quística, tuberculosis, neumonía necrotizante, bronquiolitis, neumopatías intersticiales, tumores, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es las asociaciones en el neumotórax, tenemos uno, lo que es la historia clínica. Sí, en esa diapo. Bien, tenemos uno, lo que es la historia clínica con sufrimiento fetal en el paciente. Retrocede, por favor. 2, que haya tenido un parto difícil, que se haya prolongado mayor a 18 horas. Y 3, que haya
habido una aspiración de meconio, sangre o moco, y este ocasiona un neumotórax, ya que hay un bloqueo de los bronquiolos y también puede estar asociado a un síndrome de dificultad respiratoria neonatal, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, ya. Ok, en cuanto a las manifestaciones clínicas, va a depender principalmente de lo que es la extensión del colapso pulmonar, el grado de presión intrapleural, la velocidad de instauración, la reserva respiratoria también. Y en cuanto a los signos que más vamos a ver, tenemos primero lo que es el dolor súbito pleurítico, 90%, tenemos lo que es la disnea, la taquipnea, y si vamos a encontrar apnea y bradicardia, estos son signos de instauración rápida grave, ¿no? También podemos ver otros signos como lo que es la inquietud, la irritabilidad, las retracciones y la cianosis. Ahora, dentro de lo que es el deterioro agudo, lo que más vamos a ver es la hipotensión, cianosis y la bradicardia, ¿no? Al examen físico, primero que nada vamos a ver lo que es la expansión asimétrica del tórax, la disminución del murmullo vesicular, lo que es timpanismo, también transmisión de vibraciones vocales al llanto, y el latido del corazón va a estar desplazado hacia contralateral, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, principalmente va a ser clínico. Tenemos los signos de neumotórax, que es de moderada o severa dificultad respiratoria. Tenemos la cianosis, el desplazamiento, ¿no?, del choque de la punta del corazón, los cambios de ruidos cardíacos, la disminución de la perfusión tisular periférica. Y la severa hipotensión, apnea y bradicardia pueden ser también signos, ¿no?, iniciales de un aumento súbito de la presión intratorácica. Esto impide el retorno venoso con una reducción del gasto cardíaco, ¿no? Ahora, lo importante aquí es que cualquier neonato que súbitamente inicia disnea, que se deteriora rápido, debe sospecharse de neumotórax, ¿no? Ahora, si el neonato está críticamente enfermo, debe efectuarse lo que es la punción pleural directa con una aguja. Esto lo vamos a ver más adelante en la siguiente diapo. Y si su condición no es crítica, deberá efectuarse una radiografía anteroposterior y lateral, y esto permitirá diferenciar lo que es el neumotórax de quistes de pulmón, congénito, enfisema lobar, ¿no?, hernia diafragmática, la aspiración, y también lo que ya vimos, lo que es la enfermedad de membrana hialina y neumonía, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento del neumotórax neonatal, vamos a tener tres objetivos principalmente, que es, ¿no?, la evacuación del aire intrapleural, el alivio del compromiso cardiorrespiratorio, 3, lo que es la prevención del daño pulmonar, y hay dos opciones, ¿no? En pacientes asintomáticos tenemos lo que es las medidas conservadoras, simplemente vigilarlo al niño por cianosis, alimentándolo con pequeñas cantidades de leche para evitar el llanto, y lo que es la oxigenoterapia, ¿no?, alternándola cada 2 horas, y bueno, esto lo que hacemos es tomándole en ambos casos lo que es la radiografía seriada, para ver lo que es la evolución radiológica. Generalmente los neumotórax se resuelven entre 24 y 48 horas, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la aparición por una punción con la aspiración, perdón, por la punción con aguja y colocación del tubo con drenaje a través del sello de agua, vamos a ver primero que en los recién nacidos con neumotórax, esto nos va a llevar, ¿no?, a realizar generalmente entre el segundo y espacio intercostal, junto a la línea medio clavicular, como podemos ver en imagen, para poder descomprimir este neumotórax, ¿no? Ahora, este procedimiento se va a reservar para los recién nacidos con neumotórax a tensión y deterioro rápido de la función cardiovascular, ¿no? Ahora, el tratamiento quirúrgico en los casos de neumotórax asociado a enfisema lobar congénito o enfermedad adenomatoidea quística, ¿no? Otras medidas que podemos mencionar es la toracotomía mínima, que es, principalmente consiste en insertar un tubo entre el tercer y cuarto espacio intercostal en la línea media axilar anterior, y debe evitarse, ¿no?, perforar lo que es el músculo pectoral y también lacerar lo que es la arteria intercostal. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Chicos, ¿me escuchan? Doctora. Sí, doctor. Sí, doctora. Bien, cosas muy puntuales, ¿no?, que tienen que saber. Ya saben, SAM, posttérmino, neumotórax, es raro el espontáneo,
Puede ser secundario cuando realizamos RCP, neumonía, generalmente el antecedente de infección en la mayor parte de casos para sospechar. Entonces, por favor, les voy a pedir que revisen todo esto para el día viernes. Si tienen alguna pregunta, por favor. Listo, entonces continuamos el día de mañana. Por favor, compartan sus diapositivas. Yo también le voy a enviar mis diapositivas a Daniel para poder repasar para el día viernes. Gracias, chicos. Gracias, doctora. Dice doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.